Hola, ¿qué tal? En este breve vídeo os voy a guiar por la visualización de redes sociales. Se trata de un vídeo, como los anteriores que hemos visto, donde os voy a dar un primer vistazo al tema para que posteriormente os sea más fácil estudiar los materiales teóricos que ponemos a vuestra disposición en el aula virtual. En concreto, este va a tratar sobre la visualización de redes sociales y el uso de herramientas automáticas para ayudar a esa visualización. La visualización de redes sociales es una técnica o una ciencia compleja que implica el estudio desde diferentes áreas o desde diferentes perspectivas de una información que es a menudo compleja y muy amplia. Para ello, y para poder abordar con cierta garantía su análisis y su estudio, necesitamos casi con toda seguridad una herramienta software que nos facilite el trabajo. Esta herramienta nos va no solamente a proporcionar una serie de métricas como las que ya hemos estudiado, sino que además nos va a facilitar el poder hacer diferentes visualizaciones que nos van a permitir ver el gráfico desde diferentes perspectivas, eliminar algunos nodos, eliminar relaciones, resaltar por colores o por tamaños ciertas características, etc. Todo ello nos va a permitir extraer información que no es obvia en un primer momento, pero que existe y está dentro de la red. Voy a comenzar comentándoos un breve ejemplo que es bastante reciente. Además, este ejemplo me sirve para que veáis que la herramienta que tenemos entre manos, el análisis de redes sociales, no es algo antiguo o que no usa nadie, ni algo académico que solamente utilizan, por ejemplo, en universidades. Se trata de una ciencia muy actual y que, como os he dicho, creo ya en anteriores ocasiones, se utiliza de manera sistemática para analizar conjuntos de datos provenientes de comunidades humanas o comunidades de relación entre instituciones, etcétera, cuyos datos no siempre son obvios, pero sí que existen y, por tanto, es muy fácil que se nos pasen por alto si solamente hacemos un análisis, digamos, valga la redundancia, analítico de esos datos. En este ejemplo que os quiero mostrar, esta imagen que tenéis delante, se muestra un análisis de redes que fue publicado en el diario El País en los días posteriores al referéndum de independencia de Cataluña en España. Como la mayoría de vosotros recordaréis, se produjo un gran revuelo mediático por las cargas policiales que el gobierno español ordenó contra aquellas personas que querían votar o participar en un referéndum que, por otro lado, había sido declarado como ilegal por parte del gobierno español. Este estudio recogió más de 5 millones de tweets y mensajes, es decir, retweets de mensajes existentes, menciones a otros usuarios, todo ello dentro de la red Twitter, tratando de separar en este análisis aquellos tweets y mensajes que promovían las informaciones pro-independentistas y separarlos de aquellos mensajes que promovían las informaciones más cercanas a las tesis del gobierno. Lo que mostró el estudio es que, en este caso, la batalla de los medios fue claramente ganada por los medios pro-independentistas, que fueron capaces de imponer su mensaje en Twitter a base de retuitear o hacer llegar a los puntos clave unos mensajes que la otra parte, en este caso el gobierno español y los medios de comunicación afines a su mensaje, no fueron capaces de hacer. Como veis aquí, lo que se muestra es una visualización donde se ha separado en azul, por un lado, aquellos medios, aquellos actores que emitían o retuiteaban mensajes afines al gobierno y, por otro lado, en rojo, aquellos que lo hacían con mensajes afines a las tesis de los pro-independentistas. Aunque el análisis es mucho más profundo, el ejemplo creo que vale lo suficiente como para visualizar en un primer vistazo y de manera muy atractiva cómo en este caso en particular, cómo las tesis independentistas fueron mayoritarias en la red y cómo en este caso pues los comunicadores de esa parte de la opinión ganaron la batalla. Esto es un poco lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a obtener unos datos que en principio están en crudo, pueden provenir de Twitter, pueden provenir de un análisis que hemos hecho de alguna cierta comunidad, de su comportamiento, pueden provenir de Facebook y los vamos a visualizar no solamente para separar, como en este caso, por colores 2 o 3 diferentes opiniones, sino que vamos a tratar de identificar, como sí se ha hecho aquí, qué comunidades son las más activas,
Aquí, como veis, hay tres comunidades. Tenemos la comunidad a favor del gobierno, las proindependentistas y comunidades no definidas, que son estas que aparecen en los márgenes superior e inferior y que aparecen coloreados en gris. Bueno, es decir, la identificación de comunidades, la separación de los individuos más relevantes o con un mayor estatus dentro de la comunidad, los mensajes más retuiteados o los mensajes más poderosos dentro de esta comunicación, el diámetro de la red, los individuos con mayor poder comunicativo, en fin, la aplicación de todas esas métricas que hemos visto en el estudio de la asignatura durante esta semana, representadas en una gráfica que nos va a facilitar la comprensión y la extracción de medidas mucho más ajustadas, ¿no? El problema de la visualización es que es algo complejo, es decir, no se trata solo de presentar los datos de una manera bonita y atractiva, así como hemos visto, y nada más, ¿no? Es un medio de exploración. Y como tal medio de exploración, nosotros lo que buscamos también buscamos la representación de los datos per se, pero no solo eso. Buscamos particularmente el análisis de las estructuras que hay dentro. Es decir, qué camarillas existen, qué subcomunidades se identifican, cuáles son los individuos mejor conectados, cuáles son los intermediarios, en fin, todas estas cosas que, como digo, ya hemos visto. Queremos también saber cuáles son los hechos sociométricos que están sucediendo allí y cuáles son los nodos relevantes dentro de una cierta comunidad. Todo esto es exploración y la exploración es más fácil si tenemos una representación gráfica de una red que no si tenemos puramente números. Obviamente también es posible, pero en función del volumen resulta mucho más sencillo analizar una red utilizando el apoyo, la ayuda de herramientas gráficas. Algo muy importante es reconocer el hecho de que todo análisis cualitativo serio necesita conocer el contexto. Es decir, a mí me dan una red y no me dicen lo que es y me resulta extremadamente difícil, por no decir imposible, sacar de ahí información relevante. Necesitamos ser capaces, necesitamos saber cuáles son los motivos que han producido esa red, quiénes son los individuos que participan, en qué contexto se produce esas relaciones. Y solo con ese contexto seremos capaces de hacer algo realmente relevante en cuanto a análisis de esa red. Como veis, no hay una forma estándar de visualización. Fijaos en estos 4 dibujos que aparecen en la pantalla. Los 4 pertenecen a la misma red. Esto nos habla muy a las claras de las dificultades de la visualización. No hay una manera estándar de manejar una red. Somos nosotros, mediante un proceso iterativo, dedicado, si queréis, lento, costoso en cuanto a tiempo, los que vamos a ir extrayendo poco a poco esa información que guarda la red. Y con la ayuda de una herramienta seremos capaces de hacerlo, pero no hay una manera, digamos, única de explorar una red o de analizarla. Algunas de las dificultades a las que nos vamos a enfrentar, pues técnicas, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que hay muchas soluciones para visualizar comunidades o que tenemos algoritmos distintos para mostrar una red. Pero ¿cuál es el algoritmo ideal para la red que yo estoy trabajando en este momento? Pues esto no hay una respuesta en general. Hay soluciones por internet, puedes contactar con gente, puedes leer libros, puedes obviamente hacer preguntas en los foros de la asignatura, pero no hay una respuesta universal a todas estas dudas, como veremos cuando cada uno vayamos avanzando en el análisis de nuestras actividades. A menudo también los datos son inconsistentes y por tanto nos va a hacer falta o vamos a necesitar, vamos a querer saber más sobre ellos. Esto a menudo no es posible, pero otras veces sí lo es. Cuanto más completos sean los datos, más fácil será analizarlos. Pero es una de las dificultades con las que nos encontraremos. Perdón. Se trata, por lo general, de un proceso en el cual vamos a tener que ir probando y vamos a tener que volver atrás y vamos a tener que probar otra cosa. Y muchas veces nos vamos a meter en un callejón sin salida. En concreto, en el uso de la herramienta Gephi no hay un botón para deshacer, con lo cual, ya os lo comentaré más adelante, es muy recomendable ir grabando todo el rato, porque en el momento que pulses, por ejemplo, reordéname la red de acuerdo a este criterio, y en el momento que pulses ese botón, si lo que luego ves no te gusta, no va a ser posible retomar la visualización anterior. Entonces, es un proceso lento, costoso, en el que tenemos que dar pasos pequeños pero firmes.
Es cierto que con el tiempo se aprenden trucos, tanto cosas que te pasan a ti, cosas que pruebas de otras personas si te gustan, o cosas bueno, que se aplican a determinado tipo de redes. Pero esto lleva tiempo y esfuerzo y nadie puede adquirir todos los trucos existentes, digamos, el primer día, ¿no? Así que estamos preparados para cierto grado de frustración en cuanto al análisis visual de las redes. Mirad, esto que os muestro aquí delante es como se suele presentar una red en una herramienta software antes de empezar a tratarla. Como veis, una maraña absolutamente incomprensible de puntos y líneas donde yo no obtengo así de a priori ninguna información en absoluto. El reto es, utilizando una herramienta gráfica y el conocimiento, por mi parte, del contexto de la red, ir poco a poco aplicando técnicas de análisis que me permitan ver partes nuevas de la red, mostrar cuáles son los nodos activos, encontrar elementos como el grado, el diámetro, en fin, hacer filtrados y con todo eso llegar a cosas similares a esta. Llegar a puntos donde yo ya voy viendo, como veis aquí, individuos destacados que son más grandes, que pertenecen a una misma comunidad. Fijaos que algunos están coloreados de un color, otros están coloreados de otro diferente. Entonces, la herramienta me va a permitir, a base de ir filtrando, ir analizando, ir extrayendo información, llegar a algo como esto, que es el ideal. Esto sería una red prácticamente terminada. Aquí, en este caso en particular, es una red que ya he puesto en los materiales de teoría, que es la red de Facebook que extraje pues, hace unos meses de la página de Facebook del Fútbol Club Barcelona, donde se muestran todo el universo que pivota alrededor de las relaciones de este club de fútbol. Claro, así visto, donde ya están extraídas por colores las diferentes comunidades, donde es bastante evidente cuáles son los nodos significativos, los nodos importantes, pues claro, así ya podemos decir cosas de estos nodos. Pero el reto es pasar de esa bola negra que hemos visto hace unos segundos a esto de aquí. Bueno, pues esto es un poco todo lo que tenía que deciros en este vídeo. Quedo a vuestra disposición, como siempre, en los foros de la asignatura y espero que tras el estudio de los materiales teóricos, si tenéis alguna pregunta, me la hagáis llegar a través de los mismos. Un saludo a todos y ánimo con el estudio.